soy el pastor Samuel García. Es un gozo poder estar acá contigo en este tiempo, compartiendo en este programa una perspectiva teológica y nada más y nada menos que con mi amigo y querido pastor, mi amigo Edgar Nazario. Un placer para mí poder contar con Edgar, con tu presencia aquí en este programa. A manera de introducción, ¿no? Edgar, nosotros nos conocimos en la conferencia de predicación que tuvimos acá en Mississippi el año pasado, bueno, este año, en el pasado abril. Yo no te conocía de nada. Por la razón en la que nos conocimos fue por mediación de esto, la alianza pastoral. Viniste, escuché tu predicación y dije, wow, este hombre sabe predicar. Tiene el don del Señor, tiene la unción. Dios te usó grandemente en ese tiempo. Tu mensaje fue de bendición para mi vida. Y luego después encontré que hay ciertas cosas en las que estamos de acuerdo desde el punto de vista teológico, como diríamos, estamos en el mismo bote. Y quería, bueno, que como conociéramos, compartiéramos un poquito hoy en este programa acerca de algo bien crucial. Pero antes de eso, bueno, déjanos saber cómo te va, quién eres, dónde estás, qué estás haciendo y qué Dios te ha permitido hacer. Bueno, por la gracia de Dios, Samuel, estamos contentos. Te estoy hablando del área de la ciudad de Orlando. Esta ciudad, muchacho, que tú vas afuera, coges un huevo, lo tiras al piso y se fríe de tan caliente que es. Así que estamos pasando muy buen tiempo. Claro, en esta temporada también hay mucha lluvia, usualmente es soleado en la mañana, ya a las 2 de la tarde en el verano está lloviendo. Pero estamos muy contentos de estar aquí sirviendo al Señor en el centro de la Florida. Actualmente tenemos el placer y el privilegio de poder servir como uno de los ancianos de la iglesia Bautista Reformada, el Tabernáculo Metropolitano en Orlando. Obviamente ese nombre para las personas que conocen nuestro círculo reformado es el nombre de la versión español de la iglesia del pastor Charles Spurgeon. Así que no creo que nunca vayamos a comparar lo mismo que ellos, pero nosotros pensamos, Señor, si pudiéramos hacer, aunque sea una fracción de lo que tú has alcanzado con esta iglesia en Londres, en Orlando, creo que sería de mucha bendición. Así que estamos cursando en eso, muy contentos y muy agradecidos de tener esta oportunidad de poder servir y tener esta conversación contigo. Como habías dicho, nada, los que nos conocimos en esta conferencia, si mi mente no falla, creo que por el Evangelio. El hermano Jaime Loaiza, tremendo hermano. Después me enteré que es peruano y yo viví en Perú y hablamos de comida, muchachos. Ahí fácilmente los conectamos rápido porque a mí me gusta la buena comida y me gusta cocinar. Pero no, fue un placer conocerte a ti. Estamos los otros pastores. Nuestro deseo, pues, como te había comentado, uno, glorificar al Señor. Dos, crecer nuestras amistades. Esto puede ser tal vez otro tema para otro día. La importancia de tener amistades en el ministerio. Y Eso cuando está digo bueno. ministerio, no tiene necesariamente que ser pastores, pero en el servicio al Señor Amén. y con otros hermanos de otras iglesias. Eso muy poco se estimula, muy poco se promueve. Hoy estamos en el mundo tribal, el mundo de las gangas espirituales, de que esta es mi iglesia, este es mi equipo, tú sabes. Sí, Y sí, sí. yo entiendo que no es con malicia, pero eso no es saludable porque al fin del día nosotros vamos al equipo de Cristo, no al equipo de su pastor y su iglesia, aunque su Amén. pastor es parte integral de cómo Dios crece su reino y los ancianos de esa iglesia y los diáconos y los oficiales, pero sí creo que hay algo muy especial cuando nosotros podemos tener amistades con otros hermanos en la fe de diferentes partes del mundo. Y te soy más honesto, a mí no, yo tal vez no soy muy, soy abierto en el aspecto de yo puedo tener hermanos anglicanos, hermanos presbiterianos cercanos, hermanos hasta pentecostales, que yo creo que no pensamos si estamos de acuerdo en todos los puntos secundarios o tercios, pero son hermanos en Cristo y si ellos quieren tener coinonía y podemos hablar con amor y podemos disfrutar la vida, a veces criticarnos con amor, ¿verdad? Lo hacemos y Sí. lo pasamos de mucha bendición. Sí, yo creo que sí, porque al final, como tú decías, ¿no? Hay asuntos en la fe que son secundarios, terciarios y más allá todavía, que no deberían ser el motivo por el cual nosotros nos dividimos y mantenemos una separación, a menos que sea asuntos primarios, bueno, ahí sí. Y uno de los asuntos primarios, Edgar, que en el contexto nuestro hoy en día se ve muy a menudo, es el asunto de la Gran Comisión. La Gran Comisión es, bueno, como tú sabes, el último mandamiento de Jesucristo en la tierra, que nos da a nosotros el mandamiento, va a quedar redundancia, de hacer discípulos, de como cristianos y como siervos del Señor, llevar a cabo esta labor que el Señor nos ha dado. Pero el problema está, Edgar, en que tú también has de saber esto, que en nuestro contexto eclesiástico muchas veces este es el último mandamiento de Cristo y al mismo tiempo es más olvidado en el contexto nuestro.
Y en los círculos reformados, donde nos movemos muchas veces también nosotros, se da el caso de que muchas veces en el caso reformado es criticado, ¿no? Muchos pastores, no todos, vamos a hacer una salvedad aquí, no todos, pero muchos pastores a veces critican la cuestión de que o dejan a un lado el evangelio porque quizás una idea supralapsaria, después vamos a hablar un poquito también de los términos teológicos, de que Dios trae a los que Él llamó y entonces por lo tanto dejemos esa obra al Señor. Algo así como le dijo John Ryland Sr. a William Carey en aquella conferencia famosa antes de ir a la India: joven, siéntense, el día que Dios quiera salvar a los paganos lo va a hacer con su ayuda o sin la mía. Y a veces también vemos eso dentro del concepto eclesiástico. Yo creo que una de las cosas que Dios nos ha dejado hacer y es fundamental en la vida cristiana es la gran comisión. Sí, yo diría que una de las preocupaciones que por lo menos yo he tenido en nuestros círculos de hermanos, ¿verdad? Que compartimos tal vez una confesión, así sea la confesión de Londres, 1689, o los hermanos que comparten la confesión de Westminster, o diferentes, ¿verdad? Otras confesiones que existen, es amamos al Señor, amamos la teología, muy bien, amamos el compañerismo cristiano, muchachos, mil veces mejor. Pero una de las áreas que oro, que Dios nos ayude a nosotros a crecer, es en este entendimiento de lo que es la gran comisión. Cuando digo entendimiento, me refiero en el aspecto práctico. Número uno, Samuel, yo no soy legalista, yo no soy la persona que dice tienes que hacerlo así, y si no lo haces así, pues estás. No, yo estoy diciendo que por lo menos debe de haber un interés en cómo específicamente hablo los pastores, los ministros, ¿verdad? De las iglesias van a dirigir, van a modelar, van a discipular a sus miembros a esta hermosa y gloriosa obra. Es tan gloriosa, es tan hermosa que ni a los ángeles se permite hacer. Amén. Estoy de acuerdo contigo 100%. Yo creo que sí, que esto es una de las cosas que si nosotros pudiéramos entender como pastores y como cristianos, porque hablando no solamente como pastores, tenemos que partir desde el punto de vista de que cuando Jesucristo dio esto en Mateo 28, no estaba hablando a pastores, estaba hablando a sus seguidores. Ni siquiera estamos limitando esto a los discípulos. Cuando hablamos de seguidores, bueno, creo yo que no estaban solamente los 12 en ese momento que Jesús dijo eso. Estaban los 12, pero habían otras más personas. Y cualquiera que sea discípulo, yo creo que esto es una responsabilidad nuestra. Eso me lleva al contexto de Mateo 28. En el Evangelio de Mateo como tal, yo creo que hay una razón teológica por la cual Mateo, que quizás no es el primer evangelio cronológico que se escribió, a lo mejor quizás fue Marcos el primero, pero Mateo quizás no es el primero y sin embargo es el primero que aparece en el canon. Hay una razón teológica, creo yo, ¿no? Desde el punto de vista teológico, de por qué razón Mateo es el primero. Yo creo que la razón teológica es que Mateo nos introduce desde una perspectiva judía, este es el Mesías, que hemos estado Amén. esperando, hemos estado esperando desde Génesis 3:15 hasta nuestros días. Este es el Mesías. Este Mesías es judío. Nosotros no lo pudimos ver, yo creo, ¿no? O no lo creímos en él. Sin embargo, este es el Mesías nuestro y este Mesías tiene una función y un llamamiento y un impacto en el nuevo reino, en el reino del nuevo pacto para toda la humanidad. Y por eso es que yo creo que Mateo nos deja una gran comisión como diciendo, ya que lo entendemos, ya que vimos quién es este Mesías, salgamos y compartamos esto y traigamos a aquellas personas que Dios en su soberanía ha llamado y tiene preparado para salvación, por decirlo de esa manera, desde antes de la fundación del mundo, por mediación de la predicación del Evangelio. Y entonces este es el contexto, ¿no? De la gran comisión. Así que yo creo que primero este es el Mesías, conocerlo una vez que somos discípulos, la otra parte que nos toca es compartirlo. Sí, más yo diría, claro, la inclinación mía siempre, como alguien que enseña la Biblia, de poder considerar las escrituras. Yo creo que el reto más grande que nosotros tenemos en nuestra cultura latina, y digo específicamente en nuestros círculos reformados, y no son todos, no quiero hacer, ¿verdad?, tirar una cobija general que vaya a cubrir a personas, porque hay personas que no son así. Claro. Es no entender, yo creo que el concepto bíblico, por ejemplo, en Mateo, en ese mismo capítulo 28 de Mateo, yo creo que el punto clave que nos puede ayudar a nosotros, los hermanos que están escuchando, laicos o pastores, a entender el peso que tiene de lo que estamos hablando nosotros, comienza en el versículo 18, donde dice, Uh -huh. y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿está hablándole a quién? Está hablándole
a sus discípulos. Se estima que hay más de 500 personas que son testigos de esto, ¿verdad? Tú te imaginas Claro. a Jesús como un comandante general así, no con la misma ropa, pero como un Leonardo Bonaparte, ¿verdad? Así con la mano puesta, hablando del lado de una montaña. Pero mira, este es el punto clave que yo creo que nos puede ayudar a reformar nuestra forma de pensar, a decir, "Señor, ¿cómo mejor puedo obedecer tu llamado?". Mira lo que dice Cristo: toda potestad Amén. me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces Jesús comienza haciendo una aclaración profética. Recuerda de que Jesús se habla en el Antiguo Testamento como el Hijo del Hombre que va a venir. El Exacto. que en Isaías dice que lleva un gobierno sobre sus hombros. O sea, estamos hablando, él está diciendo en este momento, mira, yo vengo a usted a decirle que toda la potestad, toda la autoridad me ha sido dada. Es interesante porque si te pones a pensar una vez predicando este texto, una de las preguntas que hago en observación para tratar de mejor entender, ¿habrá un momento en la historia donde Cristo no tenía toda potestad? Porque Mm. tienes que hacer la pregunta. Cristo está diciendo, Claro. toda potestad me es dada. Entonces, en el cielo y en la tierra. Y diríamos, no, Cristo siempre ha tenido como segundo miembro de la Trinidad toda la potestad, pero como hombre, aquí está la clave, como hombre, no. Había un momento donde aún dice, la hora ni el día, ¿te acuerdas? Está hablando de la Claro. venida. Dice, ni yo ni los ángeles. Dice, espérate, ¿cómo es que Jesús no sabe algo? Bueno, en su humanidad no lo sabía. Claro. Claro. Eso yo creo algo que es muy importante. Y la razón que menciono esto, Samuel, es porque cuando nosotros entendemos que la ímpetu del versículo 19 y 20, que es el que conocemos, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones y sigue por ahí, tiene que estar anclado en el versículo 18. Amén. Nosotros Amén. muchas veces no hacemos el trabajo como ministros del Evangelio para ser discípulos que proclamen el Evangelio. Es más, el salón del reino le sigue ganando a toda iglesia reformada. El Esa templo de está los buena. mormones sigue más en bicicletas con sus camisetas blancas, ¿verdad? Le siguen Sí, ganando, hermano. Nosotros nos reímos, pero créame, eso da vergüenza así de es. pensar de que personas en sectas subevangélicas nos están ganando. No porque predican el evangelio verdadero, porque no lo predican, pero tienen esa intensidad en base a su ignorancia, en la mentira teológica de lo que ellos creen que quién es Dios, que es una fábula, es blasfemo, pero ellos lo hacen. Y Así es. nosotros, sin embargo, en el otro, ¿verdad? Extremo, conocemos la verdad, conocemos a Cristo, Amén. muchachos, nos Amén. damos puños al pecho, nosotros conocemos las olas del Evangelio, nosotros tenemos las doctrinas de gracia, nosotros somos confesionales. Y gloria a Dios por eso, pero el aspecto de tener ese deseo, esa pasión de ir y a decirle a otras personas, ¿a dónde fue que tú encontraste pan? No lo hacemos. No lo Decirle a hacemos. otros Sí. ciegos, ven para que Cristo te ojos para ver, no lo hacemos. Y nos No lo lavamos las hacemos. manos, ¿verdad? Como Poncio Pilato. No, muchachos, que es que yo, hablando de pastores ahora, no, hermano, yo todos los domingos predico y es una forma de discipulado, evangelismo, amén. Pero recuerde algo, hermano pastor, hermano amigo, colaborador del reino con nosotros. Una cosa, recuerde que el domingo, si visitas llegan, amén. Ojalá que Dios siempre traiga muchas visitas a su iglesia. Pero si las visitas no llegan, usted está ahí para alimentar las ovejas, no las cabras. Así es. El día del Señor es el día del Señor y su pueblo. No es el día del Señor y las cabras y las personas que no están en esa relación pactual con el Señor. Y a veces nosotros pensamos, no, el domingo es día evangelístico, oh, gloria a Dios, predica a Cristo, pero recuerde que el enfoque suyo es predicarle a las ovejas. Y a veces ponemos ese énfasis es desbalanceado. Y de nuevo, yo no soy lealista, si usted quiere hacerlo, gloria a Dios, simplemente es una opinión. El domingo es el día del Señor donde sus ovejas son alimentadas, pero también debemos ser retados, ¿verdad? De una forma correcta, bíblica y balanceada de predicar el evangelio. Y hago esos puntos, Samuel, porque creo que si nosotros tenemos el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por lo tanto, si yo quiero hacer una apelación con amor, ¿verdad? Con pasión en mis manos, como buen latino que soy, a mis hermanos en Cristo, yo tengo que apuntar a la Escritura y de la Escritura hacerte un llamado para que entiendas y puedas contextualizar tu obediencia o la falta de tu obediencia a la palabra de Dios. De acuerdo contigo 100%. Una de las cosas que yo veo también, Edgar, ahí en la Gran Comisión es el carácter personal. Como te decía, no, nosotros a veces pensamos que porque nuestra iglesia hace ciertos programas o tiene ciertas, no sé, ayudas a la comunidad y estamos en contacto con la comunidad, de cierta forma pensamos que, oh, estamos haciendo parte de la Gran Comisión. Y sí, la iglesia, no estoy diciendo que no, no, como una entidad tiene que ser proactiva en la comunidad, ser proactiva en esta parte del evangelismo,
pero la gran comisión es algo personal, que Dios nos da a nosotros como un estilo de vida. Y a mí me gusta mucho tu manera de ver el servicio del domingo, ¿no? Como el tiempo donde el pastor alimenta a las ovejas, donde la prioridad fundamental de la predicación bíblica del domingo es la congregación, es la iglesia. Hay una razón por la cual hay 6 días en la semana donde no digo que el domingo no predique, sino, pero te digo que la primordialidad del domingo está en el rebaño y en la iglesia. Y esto es lo que nosotros podemos ver, ¿no? Después que Jesucristo asciende a los cielos, que tocando lo que tú decías ahorita con respecto a la que Cristo tiene toda autoridad, me llama la atención cuando tú decías eso, me llama la atención Romanos 1:4, donde dice que Cristo fue declarado con poder Hijo de Dios Ujú. después de la resurrección. Por lo tanto, hay algo que sucedió después del tercer día de muerte de Jesucristo que hace que Cristo tenga toda la autoridad para eso. Sobre esa autoridad, nosotros empezamos a ver después el libro de los Hechos, cómo es que los discípulos mismos se encargaron de seguir un patrón, según Hechos 1:8, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, de extender este reino, de compartir este reino. Vemos al apóstol Pedro, el primer mensaje que se llevó a cabo en Pentecostés, es un mensaje a una audiencia netamente pagana, netamente judía, que está, por supuesto, teniendo este problema. Y el mensaje es: Cristo es la solución, Cristo es el Mesías, Cristo es el que te trae a ti la nueva vida y el arrepentimiento, el perdón de pecados, todas estas cosas. El punto es que yo veo a partir de la resurrección, a partir del comienzo del nuevo pacto, en toda la escritura, yo veo un énfasis en la gran comisión a manera personal. Es decir, que no es algo que nosotros delegamos a la iglesia y pensamos que Correcto. porque el pastor predica o los diáconos predican o los líderes de la iglesia predican, bueno, yo estoy de cierta forma apoyando el ministerio. Es algo personal y es algo que se sale de la vida de la iglesia en el sentido de la comunión del domingo y se extiende hacia mi vida como algo que es parte de mi ADN, como algo que es parte de lo que yo hago a diario. Y en este sentido, este es el patrón que se empieza a ver después de la resurrección en todo el Nuevo Testamento. Mira, voy a hacer una observación eh, que puede sonar como crítica, pero no quiero, ese no es mi enfoque. Obviamente yo he sido criado en un trasfondo pentecostal, tuve la bendición de haber nacido en una iglesia pentecostal, carismática, el Concilio Iglesia de Dios Pentecostal MI, y hubieron muchas cosas buenas que el Señor me dio, ¿verdad? Teológicamente, que pude apreciar. Tengo padres ejemplares que aman al Señor, predican el Evangelio, viven bajo la dirección, el empoderamiento del Espíritu Santo de una forma bíblica. Y yo diría que una de las cosas, y esto lo hemos hablado, ¿verdad? Yo siempre, cuando tengo oportunidades o preguntas, le hago observaciones a mi papá y hablamos juntos. Una de las cosas que yo siempre, desde ese punto de mi vida ahora, que tengo una crítica, creo que constructiva, es la idea que muchas organizaciones lo que han hecho es que han creado, y no es mala la idea, un departamento de misiones. Mm, Y eso no es malo. Gloria claro. a Dios de que la iglesia, estas iglesias hermanas quieren contribuir juntas para que el Evangelio sea predicado. El problema es este, que cuando entonces ya algo oficial se creó, la responsabilidad personal, local, eclesiástica, individual, entonces era baja. ¿Por Claro. qué no? Porque, hermano, nosotros estamos ahora plantando iglesias en Haití y en India y en Bangladesh y allá lejísimo, ¿verdad? Pues gloria a Dios. La pregunta es, ¿el llamado de Cristo es exento a tu vida porque una organización la cual tú contribuyes financiera está plantando iglesia? Y la respuesta es no. La Amén. respuesta es no. Por Amén. eso tú notas que en el texto Jesucristo está diciendo, él te da el versículo 18 para entonces darte el ímpetu de la fuerza del llamado en el 19, donde dice, por tanto, id. Ahora, aquí podemos debatir muchas cosas a nivel del griego, porque hay personas que dicen, bueno, no, en realidad no es un llamado, sino que en realidad el texto lo que dice en el lenguaje original es, mientras vas o mientras estás yendo, pero de todas formas, a mí no me molesta. Peor para mira, para el que cree que Cristo no está haciendo un mandato, le va peor, porque lo que está argumentando, mira lo que está diciendo, si dices por tanto ir, de la perspectiva del tiempo parece que Cristo te está diciendo, desde ahora en adelante tienes que ir. Pero de la forma que se escribe en el texto original, dice, o sea, mientras ya estás yendo, en otras palabras, tú has ido haciéndolo, tú has ido caminando, tú has ido moviéndote, sigue haciéndolo.
Por Exacto. tanto, ir y predicar el evangelio. Entonces, nota que el llamado ahí, si lo vemos en el texto, no dice predicar el evangelio, que estamos acostumbrados a hacerlo así, dice ir y hacer discípulos. Entendemos que para llegar a ser discípulos, Dios entonces usa el evangelio. Ahora, tenemos hermanos, ¿verdad?, que amamos, que hacen este argumento. Tú puedes discipular una nación que no es cristiana con principios bíblicos. Yo estaría de acuerdo. Eso no lo hace cristianos. No lo Claro. hace cristianos, pero de la misma forma que hay un grupo de personas liberales que son anticristianos, antiéticos, que están discipulando a la nación, están discipulando a nuestros niños, están metiendo transexuales en las bibliotecas para leerle libros y cosas asquerosas que hacen, bailes en público, unas cosas asquerosas, demoníacas, diría yo. Ujú. Y estas personas pueden hacerlo, pero el momento entonces que la Claro. iglesia puede extender y ejercer la autoridad que estamos leyendo, Mateo 28, del 18 en adelante, hermanos, que de verdad, es que no queremos imponer a la sociedad. Yo he escuchado cosas así, Samuel. Es que, Sí, yo hermano, también. queremos ser relevantes, ¿verdad? No queremos empujar a la gente, queremos, ¿verdad?, llamarlos, que ellos vean nuestra vida y que nos pregunten, oh, wow, ¿cuál es el motivo de la razón de tu vivir? Mira, hermano, a mí nunca me ha preguntado nadie eso. Nadie Ni me ha tampoco. preguntado y no va a pasar. Entonces hacemos excusas muy bonitas, hacemos excusas muy piadosas, muy bíblicas, las forramos, ¿verdad? Con un montón de textos bíblicos y al fin del día no queremos obedecer. Exacto. Y eso nos lleva a otro aspecto, hablando del aspecto, y quería hacer este punto, porque no solamente la gran comisión es predicar el evangelio, amén. Esa es la puntita que corta. El resto de Exactamente. trabajo es lo más difícil. Porque el Exactamente. versículo 19, mira, dice, por tanto, ir a ser discípulo a todas las naciones. Entonces ahora dice, ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un aspecto trinitario en cómo alguien entonces es injertado en el cuerpo de Cristo, que es el enfoque de lo que Cristo está diciendo. Pero la parte más densa, aquí es donde la gente se rompe la cabeza, le sube la presión. Muchachos, tenemos que hacer ejercicio para que no nos afecte psicosemáticamente. Es versículo 20. Mira, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. La parte más difícil en el ministerio es aquí. Así mismo. La parte que te puede tomar el 90% de tu tiempo ministerial, hermano, es aquí. ¿Por qué? Porque nota que dice enseñándoles. No está diciendo diciéndoles, no está diciendo predicándoles. Él está diciendo enseñándoles. En otras palabras, hay un peso aquí donde yo diría que tiene un peso pedagógico. En otras palabras, buscamos diferentes formas para enseñar, diferentes aspectos, diferentes formas de poder comunicar. ¿Y qué es lo que estamos comunicando? Ahí lo dice, todas las cosas que os he mandado. De rabo a cabo, de Génesis a Apocalipsis, incluyendo este mismo mandamiento, Cristo dice, tú tienes que hacer esto. Y eso es importante mencionarlo porque muchas veces dejamos y pensamos que la gran comisión es solamente repartir tratados, solamente ir puerta por puerta, predicar en los parques. Hermano, gloria a Dios, si usted lo hace, llévese más personas. Pero hay que recordar que la gran comisión es no solamente cuando la persona llega a fe en Cristo, sino su transcurso hasta que muera o el Señor nos venga a buscar. Y ese trabajo es importante porque eso sí nos toca a nosotros, pero este nosotros plural, ¿verdad? Es de la iglesia. Nosotros contribuir, de predicar el evangelio, facilitar estas relaciones, enseñarle a los hermanitos qué es lo que Cristo te llama a hacer en tu matrimonio, qué es lo que Cristo te llama a hacer en tus finanzas, qué Cristo te llama a hacer con tu temperamento, cómo Cristo te llama a pensar en lo que es tu salud mental, qué dice el evangelio, porque no te dice enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, el contexto de esta gran comisión no es una de discutir, no es una de determinar. Aquí no se van a hacer otro grupo, aquí no se va a hacer, aquí no vamos a hacer otra asamblea para crear una confesión, una idea de cuál es el contenido de la gran comisión. Cristo ya la dio. Entonces, Exacto. yo creo que es un reto, Samuel, pensar y amonestar con amor, ¿verdad? Nuestros hermanos. Hermano, siga hacia adelante, predique la palabra, no le añada, no le quite. Yo sé que se cansa, hermano, créame que yo le entiendo. Usted tiene ganas de tirar la toalla, salir corriendo, mudarse al otro lado del mundo. Pero hermano, entienda algo, que la gran comisión es algo, y mientras transicionamos al próximo punto que queremos Ujú. hablar, quiero dar este aliento, quiero dar este aliento. Al final del versículo 20 dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el Hasta el fin fin del mundo. del mundo o de la era, dependiendo cómo usted lo vea. Es interesante, hermano, quiero animarle en el Señor.
Cristo lo hace a propósito y dice estas palabras porque entiende qué tan difícil e imposible, si no fuera por su Espíritu Santo, llevar a cabo esta parte del trabajo. Y Cristo está diciendo, escuche bien, yo te prometo que mientras tú, y no es solamente para pastores, para cualquier miembro del cuerpo de Cristo, tú hagas este trabajo, yo estoy contigo. Y no estoy contigo solamente el momento que lo estás haciendo, yo estoy contigo todos los días. Hermano, pero ¿por qué todos los días? Bueno, hay ciertos aspectos. Número uno, es bueno saber de que Cristo está en nosotros por medio de su Espíritu. Número uno. Número dos, hermano, usted tiene días malos. Y Cristo está diciendo en el día más malo tuyo, en el día que te levantas más chuletero, más carnívoro ese día, ¿verdad? Más carnal, yo estoy en ese día contigo. O sea, hay un aliento aquí que tenemos que tener. Cristo no nos da un llamado en la cual Él mismo no se compromete a ser parte de. Y tiene que ser parte porque Él nos dice que la forma que nosotros llevamos a cabo este discipulado es por medio de un bautismo trinitario. Entonces entendemos que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo están totalmente envueltos en esta obra y Cristo dice, y por cuanto Dios completo está envuelto en la obra, yo siempre voy a estar para que se cumpla, porque ¿quién es el que construye la iglesia? Yo edificaré mi iglesia, dice Cristo. Y el mismo Cristo que dice edificará mi iglesia está diciendo, yo estoy contigo, hermano, hasta el fin del mundo. Cuando te aman, estoy contigo. Cuando te niegan, estoy contigo. Cuando hablan calumnias, estoy contigo. Cuando te abandonan, estoy contigo. Cuando te robaron, estoy contigo. Hermano, si hubiera una mejor razón para hacer la gran comisión, se la estoy dando. Cristo dice, estaré con vosotros hasta el fin de este mundo, hasta el fin de este tiempo. ¿Y sabe cuándo termina ese tiempo? Cuando regrese. Así que creo que eso deberemos considerarlo también. No, yo creo que eso es algo importantísimo, porque la presencia de Cristo en el acto de la gran comisión y nuestra vida evangelística no depende del resultado que nosotros tenemos en la predicación, depende de la disposición, depende del simple hecho de que Dios está aquí, ya sea como tú decías, que te rechacen, te tiren la puerta o te escupan la cara. En el peor de los casos, la presencia del Señor está con nosotros. Y eso me lleva a lo otro que quiero que veamos, es el concepto de hacer. Tú hablabas muy bien, Edgar, la importancia, o quizás, no sé, la mala interpretación o la mala aplicación que se le ha dado en el contexto nuestro al simple hecho de que cumplir con la gran comisión es hacer personas cristianas o compartir el evangelio. Yo creo que hasta cierto punto me voy a atrever aquí a hablar un poquito de historia y, como tú decías también, voy a atreverme a no ofender a nadie, ¿no? Pero yo creo que hasta cierto punto nosotros caímos en este error por la influencia de personas como Billy Sunday, personas como Moody, personas que vieron el evangelismo como el simple hecho o vieron la gran comisión, perdón, como el simple hecho de una campaña evangelística donde yo hago que las personas pasen al frente, donde yo les hago recitar una oración de fe y los hago salvos. Y bueno, los hago salvos, no, déjame ser más fiel vienen a Cristo, no los hago salvos porque Cristo. Pero yo creo que muchas veces nosotros, voy a decir de esto de una forma indirectamente, llegamos a esta conclusión por la influencia que hemos tenido por años, siglos, de este tipo de pensar. Y esto me hace no tocar quizás el tema cuándo es que una persona en realidad es salva, cuándo es que una persona en realidad llega a este conocimiento en la vida. La forma, nosotros partimos del punto de vista de que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. Y eso Amén. Es algo bíblico que no podemos obviar. Por lo tanto, yo creo que a veces nosotros nos brincamos la línea y nos metemos en hacer la función que le corresponde al Espíritu Santo cuando hacemos a una persona creer que por una oración de fe tú eres salvo. ¿Y por qué te digo esto? Porque esto me llama la atención con el concepto de hacer discípulos. Yo, caminando con la persona que estoy enseñando, a quien le estoy enseñando todas las cosas que él me ha mandado, voy caminando con esta persona en una relación de amistad, en una relación de discipulador, y voy llevando a la persona por mediación de la palabra, por mediación de lo que es el evangelio, como al punto donde la persona llega en su vida por convicción del Espíritu Santo de que en realidad es salvo. Yo no puedo imponer en una persona, tú eres salvo porque hoy tú has hecho una oración de fe, tú eres salvo porque hoy, no sé, X, Y o Z. Yo creo que la mejor forma es ir caminando con esta persona en el viaje
hasta que la persona llega al punto de poder entender. Amén. Y esto te mencionaba esto porque yo creo que muchas veces en nuestro contexto caemos en ese error de forzar una decisión, y la persona viene a Cristo, la persona es parte de la iglesia, o bueno, viene a Cristo entre comillas, es parte de la iglesia, lo damos un líder, lo hacemos cargo de algo, le damos cargo de algo, y después nos preguntamos a cabo de los meses, cuando viene el pecado, se va, ¿qué pasó con el hermano? El hermano nunca estuvo, el hermano no llegó nunca a ese momento, y yo creo que es parte de este caminar con el Señor. Sí, sí, esas personas fueron parte del discipulado de Simón Mago. Simón O sea, sí, en tienes hechos razón. que se hizo cristiano, pero en realidad no lo. Mira, aquí yo creo que esto es sencillo. Yo creo que esto es sencillo, yo lo he pensado. El problema aquí es este, y déjame ver si puedo entonces aportar y sostener lo que estás diciendo. Y que esto sea de bendición, hermanos, que tal vez no están en nuestro círculo reformado, que se ha enseñado, ¿verdad? De que sí, yo creo una profesión de fe, obviamente. Sí, yo creo que hay que clamar a Dios. No hay nadie que Dios no ha salvado que no ore y se arrepiente, obviamente. Amén. Pero yo creo que entonces donde debemos enfocar el énfasis no es si el que clama a Dios le oye, porque entendemos que la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Hay aspectos donde Dios dice, hazlo. Pero también es el darle a una persona una seguridad de algo que la Biblia no nos da. Amén. Y ese es el problema. Si yo te digo a ti, ¿verdad? Al final del sermón, por mejores intenciones que yo tenga, hermano, ¿verdad? Vamos a orar, cierre sus ojos, ¿verdad? Incline su cabeza. Y ahora, mientras todas las cabezas están inclinadas y todos los ojos están cerrados, si hay alguien que quiere, ¿verdad?, dar su vida al Señor y quiere arrepentirse. Dicho sea de paso, yo hasta usé la palabra arrepentimiento. Hay personas que ni siquiera explican lo que es el Evangelio. O sea, entonces a mí lo que me da piquiña, me da cosa, o sea, yo digo, ¿cómo es que una persona quiere hacer quiere hacer una apelación de que la gente venga a Cristo y nunca hablaste del Evangelio? O sea, tú esperas que es magia, tú asumes que todo el mundo que está sentado en esa silla sabe lo que es el Evangelio. De ti no lo sabe porque tú no lo has dicho. Entonces hay que entender de que yo entiendo por qué la gente hace eso, pero permítame, como dice hermano, tal vez traer un poquito más de claridad. Dios salva a la gente porque en sí mismo ha decretado que Cristo en la cruz pagó por los pecados pasados, presentes y futuros de un grupo en particular. Amén. Y aunque nosotros no sabemos quiénes son esas personas, pero sí están. Y nuestro deseo es que vengan a Cristo. Nosotros queremos que todos vengan a Cristo. Y todos los que vienen a Cristo son los que Dios ha determinado en su infinita gracia que Él va a salvar. Y nosotros sin querer queriendo en estas prácticas, ¿verdad? De hacer una profesión de fe, repite esta oración conmigo. Yo quiero ser entendido, decir, hermano, yo creo que usted tal vez quiera ayudar a esa persona, pero permítame darle una ilustración que yo creo que puede tumbar todo el argumento. Si Samuel y yo estamos en un crucero, nos vamos a en el Royal Caribbean y el bendito bote comienza a hundirse, nos montamos en una balsa y nos quedamos solitos, ¿verdad? Flotando por ahí, y los demás lo buscaron y nosotros nos dejaron. Y estamos ahí por una semana, ya estamos comenzando a estar deshidratados, el sol nos está dando pela, muchachos, ya nosotros nos estamos mirando como con una pierna de pollo frito, con hambre. Y de momento, yo tal vez me he acostado a dormir porque me siento débil. Samuel está despierto. Samuel de lejos ve otro crucero. Debería yo decirle, levantarme, Samuel, levanta tu mano. Samuel, comienza a ser así. Samuel, comienza a gritar a ver si... No. La necesidad y el entendimiento de tu necesidad actual te hace a ti consciente de que tú tienes que clamar y buscar ayuda. Y puede ser que la realidad es que tú gritar en el medio del mar no te van a escuchar, pero no importa, tú lo haces porque hay una necesidad real, que si no nos salvas muerto, estamos flotando en el mar. Amén. Y la razón que la gente no tiene claridad de su condición espiritual, en muchos casos, es porque el evangelio no se predica. Entonces la gente piensa, bueno, sí, fíjate, la vida, es que tu vida tan linda, lo único que le falta a tu vida linda, perfecta, tan hermosa, es un poquito de Jesús. Mira, el Señor reprende al diablo y con esa mentira, eso no es cierto. Amén. Usted lo único que le falta no es un poquito más de Jesús. Amén. Usted lo que tiene que entender es que sin Jesús usted no tiene nada. Y esa claridad es muchas veces falta de los púlpitos. Entonces, como no queremos ofender a nadie, y cuando digo que no quiero ofender a nadie, de verdad no lo quiero hacer, pero permítame decirle algo. Si usted se ofende en algo que yo he dicho, perdóneme, pero no me voy a sentir mal.
porque yo no vine aquí como quien dice a ganar amigos y no porque quiero buscar enemigos, pero créame que lo que estoy tratando de plantar es en base a una idea bíblica teológica. Yo no estoy dando mis opiniones. Hay una historia teológica, hay una historicidad teológica, hay un confesionalismo teológico que nos dice que estas cosas son verdades y nosotros tenemos que ser celosos con la palabra de Dios. Nosotros debemos ser celosos con las almas que Cristo ha vertido su sangre para que venga a conocerlo a Él. Y nosotros no podemos estar regalando la salvación, como quien dice, con una gracia barata, como decía Bonhoeffer, ¿verdad? Ujú. No, esto no es una gracia barata, esto es una gracia carísima, porque la gota la sangre del Hijo de Dios. Y Amén. nosotros cuando la presentamos, sí lo hacemos con amor, lo hacemos con caridad, lo hacemos con cariño, pero lo hacemos con denuedo. Porque esto es algo muy serio y no podemos mezclar ni dañar lo que el Señor ya nos dijo que es así. Así va a ser, pues entonces usted compártalo así. Así mismo. Y costó caro. Mira, una de las cosas, yo como buen bautista que soy, yo nací en un hogar bautista de toda la vida, he sido bautista, y cuando llegue al cielo voy a buscar una iglesia bautista. Yo como buen bautista que soy, para mí uno de mis personajes favoritos en la historia de la iglesia bautista es John Bunyan, por muchas razones, porque él es pastor bautista y por el progreso del peregrino que Ujú. fue uno de los primeros libros que yo leí en mi infancia y ha marcado mi vida para siempre. Y a mí me llama la atención que si tú estás familiarizado con el progreso del peregrino, Cristiano, Sí, que es el personaje de la historia, antes de encontrarse con Evangelista, tiene esa lucha en su vida. Este libro me está condenando, la ciudad se va a destruir, no puede dormir, el hombre está batallando toda la vida, con toda su vida, con las verdades que se encuentran en el libro que es la Biblia. Y Edgar, es importante lo que tú mencionas, porque yo muchas veces no veo esa actitud en muchas personas que vienen a Cristo. Yo creo que tú tocas un punto importante aquí. Nosotros a veces compartimos el Evangelio como una herramienta más en mi caja de herramientas. Mi vida va bien, si yo pudiera poner a Cristo en mi vida, iría mejor. Y entonces nosotros convertimos el Evangelio cuando lo predicamos así, en una herejía, porque es como tú decías, sí. el Evangelio no es un martillo más en mi caja de herramientas, el Evangelio es que mi caja de herramientas está vacía, ni siquiera tengo una caja de herramientas. Nosotros a veces vendemos el Evangelio como una herramienta más en mi caja de herramientas y no nos damos cuenta que si nosotros comparamos la analogía de una caja de herramientas, yo ni siquiera tengo caja de herramientas, yo necesito la caja de herramientas y el Evangelio es todo lo que yo necesito. No es Yo diría algo algo, más. permíteme interrumpir, yo diría peor todavía. ¿Alguna vez a ti te ha pasado? Esto me ha pasado varias veces, yo seré la persona más rara y loca del mundo y con eso no hay problema. De que tú estás durmiendo y sonó la alarma y tú te levantaste y te lavaste los dientes, te bañaste, estás en la sala, te hiciste el café, comiste, te montaste en el carro, muchacho, arrancaste a hacer tus cosas y de momento, de verdad suena la alarma. Y todo fue una ilusión, de verdad no habías hecho nada de eso. Yo diría que es peor, no es que tú quieres un martillo más a tu caja de herramientas, es que tú ni siquiera estás vivo para entender que tu vida es un sueño, no es real. No es Amén. real, tú no estás vivo, tú no tienes nada bueno, tú lo que tienes son experiencias de placeres material dentro de un movimiento que está restringido al tiempo y el espacio, pero tú no tienes vida. Si Cristo no es tu Señor, tú no tienes vida. Puedes tener muchas cosas bonitas que Dios te ha dado, pero a Cristo no lo tienes y sin Cristo nada no tiene sentido. Y Amén. eso es algo que muchas veces el púlpito no es enfático porque todo el mundo quiere estar contento, nadie quiere que se ofenda. Yo prefiero que todo el mundo se ofenda y que entienda que Dios ha estado siendo ofendido por mucho tiempo a causa de nuestro pecado y nuestra falta de fidelidad, nuestro exceso pecaminoso todos los días en la forma que pensamos, hablamos, vivimos. Y eso yo creo que es algo que oro que vuelva al púlpito, que Amén. vuelva a los mensajes, que vuelva a la exhortación. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Cristo resucitado que nos dice que toda potestad se le dio a Él. Amén. Eso es algo serio. Amén. No, yo apelo ahí a la frase famosa de Jan. Prefiero matarlos con la verdad, herirlos con la verdad que duele, que matarlos con el error que no hace nada. No, estoy parafraseando Mm, la frase. Pero bueno, mira, en este sentido, partiendo de la centralidad y de la importancia que tiene el Evangelio, y retomando otra vez el concepto del progreso de peregrino, una de las cosas que yo encuentro, Edgar, partiendo de la teología, hablando un poquito, ¿no?, de cuándo la persona es en realidad salva, que es ¿no?, nuestro deber de caminar con la persona durante el viaje hasta que la persona llega a este convencimiento en su vida.
y poder ayudar, ¿no? En ese proceso más que forzar algo. Acuérdate que te decía que para mí, yo creo que nuestra tendencia hoy en día viene a raíz de Billy Sunday, a raíz de Moody, a raíz quizás también, porque no, y no quiero hablar más de una persona que considero un héroe en la fe, de Billy Graham y todas estas personas, Ujú, de esta onda de pasa al frente y recibe algo. Eh, Cuando uno mira un poquito la teología puritana en cuanto a lo que la salvación significa y cómo es que la salvación se aplica a la persona, otra vez John Bunyan nos da una idea importante con el peregrino, y es importante que entendamos que John Bunyan vivió en Inglaterra posterior a la era del puritanismo inglés. Ya para el momento en que John Bunyan vivió, la mayoría de los puritanos ya habían muerto, por lo tanto él es el resultado de una teología puritana. De hecho, John Bunyan murió unos meses antes de tratado que permitía que las personas se pudieran congregar, razón por la cual él estuvo preso, porque él no podía predicar si no tenía esa libertad. El tratado que permitía eso, el acta de, el nombre me va a venir a la mente ahorita, después que eso, él no llegó a ver eso, pero él fue parte de la teología puritana y su teología es bien puritana bautista. John Bunyan plantea en el progreso del peregrino que cristiano llega en algún momento muy determinado, pasa por la puerta estrecha. Y todos sabemos que desde el punto de vista bíblico esa es la salvación. El cristiano es ujú. salvo. Y después, al cabo del tiempo, llega a la cruz, donde se le da una vestidura nueva, donde se le da el rollo que presenta después en el cielo cuando entra al final del libro. Para mí el concepto acá, y la mayoría de los teólogos plantea que la teología puritana entiende, o al menos enseñaba, que la salvación en el ser humano es un proceso. Uno recibe a Cristo en algún momento y hacemos lo que tú decías, ¿no? La oración de fe. Nadie vino a Cristo sin pedir perdón por sus pecados, y el pedir perdón es el resultado de una oración. Eso es obvio. Pero desde ese momento al momento en que yo entiendo que soy salvo y de verdad me cae el 20 de que soy salvo, tiene que haber un proceso que yo no puedo forzar. Es como querer madurar un banano con carburo y con químicos. Eso es que se lo coma después. Eso tiene su tiempo de maduración. El cristiano llega a ese convencimiento porque Dios lo determina en un momento muy determinado, y ahí es donde nosotros somos como evangelistas, una vez más, en Progreso del Peregrino. Estamos ahí siempre, estamos pendientes, estamos al tanto, pero es el Espíritu quien va obrando primordialmente. No, y diríamos que ese aspecto es ya lo que nosotros conocemos como la santificación. O sea, el Señor obviamente salva a la persona, el Espíritu Santo comienza a trabajar, pero ese proceso de madurez, ese proceso que nunca termina hasta que nosotros morimos, el Señor regresa por nosotros, de ser conformados, hechos a la imagen de Cristo. eh, 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 es que eso es lo mismo que estábamos leyendo en Mateo 28, Exacto. enseñándoles que guarden todas las cosas. No está diciendo es una clase con 28 partes, tomas un examen, te damos la estrellita y ya. No, no es así. Es toda tu vida. Desde el momento que pudiste ver a Cristo y el Señor te dio vida para ver la hermosura del Redentor. Al momento más difícil, los momentos más lindos, los fracasos de la vida, las alegrías de la vida, cada uno de esos momentos muestra la hermosura de la idea de aquel que murió por ti, por mí. Y es en esa comisión, esa vida, esa santificación que llegas a conocer en medio de la aflicción aquel que lo sufrió todo. Y cuando Amén. nosotros entonces partimos de un punto donde ese Cristo que sufre no lo presentamos y no queremos hablar de que nosotros somos copartícipes de su sufrimiento, tú le estás vendiendo una copia barata a alguien. ¿Por qué? Exactamente. Porque al fin del día lo que nosotros nos da gozo, y hago una aclaración, hay momentos donde una expresión más alta del gozo puede ser en medio de derramar lágrimas. Uh-huh. El gozo no es la sonrisa colgate, el gozo es un estado del cristiano de confianza, de seguridad, de que dice Cristo, que los que están en el hueco de su mano, nadie los arrebata. Cuando usted entiende eso, usted es propietario de esa teología, de esa creencia, de esa palabra, de ese entendimiento de lo que Cristo dice, usted tiene un gozo
y es un gozo que es inefable, es un gozo que aunque la gente no entienda, pero vuelvo y digo, hay personas que creen, si está llorando no hay gozo, mentira, porque yo he llorado en momentos cuando alguien parte con el Señor y es de alegría. Las lágrimas las asociamos solamente con dolor en pérdida, pero las lágrimas también las podemos asociar con ganancias en lo eternal. ¿Tú me entiendes? Y hago ese comentario porque creo que muchas veces perdemos esta idea y afecta nuestra perspectiva teológica de por qué es que cuando hablamos de este aspecto de la Gran Comisión, no hay esa ímpetu, no hay esa pasión, no hay esa realidad. Y cuando estás hablando, por ejemplo, de Bunyan, chicos, mira, qué casualidad. Yo tengo tal vez 41 años ahora, chamaquito, y yo me pongo a pensar, todos estos grandes hombres de la fe, los llamamos grandes hombres de la fe porque hay un Dios grande que le dio su espíritu para que pudieran ser fieles hasta que murieron. Amén. Pero todos ellos eran iguales que tú y yo. Ujú. La diferencia era que en el momento que se les requería una fidelidad, una obediencia, ejercer en fe como lo hizo Abraham en un momento, Dios les confiere a estos hombres la fidelidad para continuar. Y nosotros miramos al pasado y dice, gloria a Dios por ese hermano. Pero entendemos que era Dios a través del momento, su espíritu, la dificultad, los dolores, las aflicciones. Es cuando más esa persona está siendo hecha en la imagen de Cristo. Y hago este énfasis porque uno está hablando de Bonnie, que muchacho, ese tipo es una máquina, ese tipo es otra cosa, escribiendo las cosas que escribió de la forma que Dios lo bendijo, la forma que Dios lo dotó. Eso es un talento que Dios le dio para escribir con las ideas que él tenía. Disney se queda chiquito al lado de él. ¿Tú me Sí, entiendes? de Sí, es la acuerdo. verdad. Pero ver cómo ese hombre, bajo esa inspiración, ¿verdad? Que el Señor le dio de poder comunicar a la gente que él pastoreaba, estas ideas bíblicas espirituales. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pero eso no vino de nada. Eso vino de alguien que estaba centrado en el Evangelio, estaba centrado en Cristo. Y un verdadero pastor que desea usa las herramientas que tiene disponibles en cualquier momento, en cualquier lugar. Pablo lo hizo también en las cárceles, Ujú, escribió muchas ujú. cartas y Bunyan también escribió. Yo desde aquí, yo no voy a perder mi tiempo. A mí no me pueden callar la boca, pero no me pueden quitar la pluma. Y pa, me Ujú. escribió. Y yo creo que esas actitudes, esos ejemplos, y él no, ninguno de estos hombres son perfectos, pero gloria a Dios por los ejemplos que son dignos de imitar. Amén. Así mismo. Una de las cosas que, que quiero que toquemos también, Edgar, por la cuestión es que nos toca a veces de cerca a nosotros, ¿no? En ese contexto. Ya tenemos creo que hemos dado hasta ahora una definición y una necesidad, importancia de lo que es el Evangelio y el papel que juega en la vida de las personas. Una de las cosas que nosotros recibimos a veces de hermanos en la fe es esa crítica de que las personas reformadas no predican el Evangelio y sobre la premisa de, bueno, si Dios tiene llamado a los que van a ser salvos, ¿para qué predicar entonces? Eh, y yo sé que hay una razón teológica por la cual la fe reformada cree como cree, pero también yo creo que no es del todo cierto esta crítica, ¿no? Hay también una mala interpretación teológica detrás de la crítica que lleva también a otras cosas importantes. Quiero que entremos ya un poquito más en un campo teológico, en la razón teológica de que los reformados no predican el Evangelio. Yo creo que tú también has chocado a veces con personas que piensan así, ¿no? Bueno, yo diría que cuando he escuchado eso, y yo a mí me gusta hacer muchas preguntas, he aprendido que la mejor forma de entender a alguien es hacer preguntas. Yo creo que cuando he escuchado a personas que han dicho esas expresiones, he llegado a la conclusión de que lo que ellos están tratando, no todos, no quiero representar a todo el mundo porque no es todo el mundo, pero muchos están diciendo, ustedes no hacen énfasis en predicar el evangelio porque ustedes tienen estas estúpidas doctrinas de la predestinación, ¿ve? Y dicen esas cosas. Y yo diría que, que es nuestra culpa, y me incluyo en el grupo, me incluyo en el grupo, es nuestra culpa que muchos otros hermanos de otros movimientos cristianos evangélicos nos ven a nosotros mal. ¿Por qué? Porque el ejemplo nuestro, así sea en público o en privado, les ha causado a ellos, asumiendo que no tiene malicia, estoy pensando lo mejor de ellos, Claro. decir, esta gente no predica el evangelio. Y cuando le preguntas por qué, algunos han dicho, no, porque los que son salvos ya del Señor se ha ocupado de eso.
Y yo diría que aunque hay hombres que han dicho esas cosas y hay hombres que de verdad lo creen, pero hay una escritura que tiene que balancear esas expresiones. Y yo he dado muchas aclaraciones a muchos hermanos míos de diferentes lugares que me han confrontado con eso. Hermano, yo sé que usted es bautista y los bautistas no creen, no creen en el Espíritu Santo. Yo decía, bueno, imposible, porque si yo no creo en el Espíritu Santo, nadie se salva. Pero entiendo que lo que están diciendo es dentro de su perspectiva filosófica, de adoración, experiencial. Lo que están diciendo es ustedes no creen como nosotros, y eso es lo que yo he escuchado. Oye, dice, hermano, ustedes no predican el evangelio. Yo he estado en las iglesias bautistas reformadas, nunca evangelizan. Sí. Yo no puedo contestar eso. Y, bueno, estoy diciendo que son todas, pero hay un gran número que no lo hacen y no lo hacen de una forma organizada y no lo hacen con programas. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos ser legalistas y forzar a la gente con programas evangelísticos para que de una forma legalista obedezcan la gran comisión. Perdóneme usted. Y si usted lo ve así, ya en su tono y la forma que usted lo describe, usted no entiende lo que es la gran comisión. Usted no ve la hermosura y el placer que Dios nos ha dado de predicar el evangelio. Así Y mismo. eso es triste. Entonces yo aclaro y digo que lo que están diciendo los hermanos es que a causa a veces de nuestra falta o nuestra forma inapropiada de explicar nuestras doctrinas, hemos dado unas contestaciones que no son verdad. Claro. Porque yo diría, igual que tú, Samuel, yo creo en los medios de gracia. Right? Por ejemplo, Dios le decía al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, muchachos, miren allá, ven eso allá. Ajá, esa es la tierra prometida. Ay, wow, qué cosa más linda, wow. Y los espías fueron y regresaron. Y el Señor le dice, tranquilo, nadie se preocupe, ya yo se la di. Ajá, pero ahora tienen que ir a conquistarla. ¿Cuál de las dos es cierta? Bueno, las dos. Dios ya garantizó que la batalla que ellos iban a entrar era a favor de ellos, pero no limitaba que no hubiera una batalla, Claro. que es lo mismo cuando yo lo veo el evangelismo. Sí, Dios ha determinado quién es salvo, gloria a Dios, porque si yo fue el que he determinado, nadie se salva, yo mismo me descalifico. Pero Claro. cuando entendemos que Dios ha determinado eso, nuestro llamado, es decir, por cuanto yo sé que Dios usa, escuche bien, Dios usa medios, Dios no hace brujería. Dios hace medios. Él usa su palabra. Él usa la predicación del evangelio. Él usa las escrituras. El Espíritu Santo viene y convence de pecado, de justicia, ¿verdad? Entonces, si nosotros no estamos usando lo que Cristo nos dijo que usásemos de la forma que Él nos dice, pues nosotros somos desobedientes y no nos podemos lavar las manos diciendo que somos calvinistas y creemos en predestinación. No, usted está negando lo que cree porque cada cosa predestinada por Dios tiene un aspecto primario, secundario y tercio de cómo Dios lo va a alcanzar. La predestinación no roba, no hace exento los medios de gracia, jamás, jamás. Sí, Y eso yo es creo algo que que nuestra cultura reformada a veces tropezamos con esa idea. ha fallado mucho. Yo creo que una de las cosas que J.I. Packer, en su libro La soberanía de Dios y la providencia de Dios, creo que se llama así, Tremendo libro. Dios, algo así, no me acuerdo el título en español, no recuerdo el título. Toca básicamente ese punto de vista. Dios sí es verdad que en su soberanía, en su omnipotencia, omnisciencia, tiene ese número completo de redimidos que es, creo yo, en mi punto de vista personal, es lo que simbólicamente Juan llama a los 144.000 en Apocalipsis. Pero bueno, eso es otro tema. Sí, sí, Eh, buenísimo, es un buenísimo tema también. y debido a eso, yo creo que en su tiempo todo este número va a ser completado y por supuesto el fin vendrá, pero la única forma en la que estas personas vienen es por mediación de la predicación, ahí entramos nosotros. No sabemos quiénes son esas personas, no sabemos cuál es el número exacto, yo creo que 144.000 es una simbología eh, para un número completo, pero al final del día nosotros estamos en un momento crucial en la historia y es importante porque mira, cuando tú lees pasajes como 2 Tesalonicenses 2, 6 y 7, Pablo le dice a la iglesia de los tesalonicenses en un contexto escatológico, le está diciendo, ya está en operación el misterio de iniquidad. Dice, y ustedes saben qué es lo que lo detienen. Nosotros no sabemos, pero los tesalonicenses sabían qué es lo que lo detiene. Samuel García cree que lo que detiene el misterio de iniquidad es el Espíritu Santo convenciendo al mundo de pecado, justicia y juicio por mediación de la predicación nuestra y haciendo que ese número completo de los redimidos venga para que entonces venga el fin. Por eso es que Pedro puede decir que el Señor no retarda su promesa. El Señor está obrando
escatológicamente en el tiempo, trayendo la completación de ese número de redimidos. Y eso hace entonces que cada predicación del domingo, que cada predicación que yo tengo por la calle con personas que me encuentro en mi diario vivir, sea todavía mucho más una urgencia. Dios está aguantando el ministerio de iniquidad, aguantando su ira sobre esta nación, sobre este mundo, sobre este universo, con el propósito de que ese número completo se cumpla. Y una vez que eso llegue, pues entonces el fin viene. Y en ese tiempo yo tengo un papel importante que jugar. Yo soy el que la atalaya que toca la trompeta. Yo soy la persona Correcto. que ama a la salvación a estas personas. Y como decía, miserable de mí si yo no hago esto. Miserable Sí. de mí si yo no hago esto. Eso yo creo que, como tú decías, debe dejar por fuera toda postura de que si los calvinistas no predican, de que si esto y lo otro. Es cierto que hay una razón teológica, depende de cómo tú entiendas el concepto de lo que es el infralapsarismo, el supralapsarismo, el sublapsarianismo, términos que no son malas palabras, sino que son términos teológicos y que de cierta forma la cosmovisión teológica que tenemos en cuanto a al orden del decreto de Dios, según la caída, ¿no? Según, porque eso es lo que significa básicamente supralapsarianismo, infralapsarianismo, es antes, después. Podemos tomar un momento para definir esos puntos para aquellos que tal vez nunca los han escuchado. Sí, yo creo que sí, sería magnífico, sería magnífico. Cuando hablamos, por ejemplo, del término del supra, vamos a ir en orden del más radical al menos radical. Cuando hablamos, por ejemplo, del término del supralapsarianismo, lapso en latín es caída. Y todo tiene que ver cuándo ocurre la caída de Dios. Por ejemplo, la persona que es supralapsaria ve el orden de los decretos de Dios de esta forma. Dios primero elige a los que van a ser salvos. Eso es lo primero que Dios hace. La elección va primero. Entonces, la onda es que la elección ocurre antes de la caída, en el concepto del supralapsarianismo. Antes de la caída, Dios elige, Dios después crea, después Dios permite la caída, Dios después provee los medios para que la persona sea salva, esto es en este caso el Mesías, y después eventualmente Dios aplica la salvación a las personas que él eligió antes. La persona que piensa así era, por ejemplo, John Ryland, que le puede decir a William Carey en esa conferencia, siéntate y cuando Dios quiera, Él va a salvar a las personas porque Él los eligió desde mucho antes. Eso tiene un problema teológico, que si Dios elige los que son salvos antes de la caída, entonces Dios es autor del mal. Hay un problema teológico con eso acá y entramos en un problema teológico acá. Luego después, para ir cubriendo un poquito, viene la otra postura, que es la postura infralapsaria, que básicamente plantea el orden de la creación de la siguiente manera. Dios primero crea de la nada, después viene la caída y después de la caída viene la elección. Es decir, la elección ocurre después de la caída, no antes de la caída. Entonces, después que Dios elige, después de la caída, vemos entonces que Dios provee los medios de salvación, que es Cristo, o el medio de salvación, que es Cristo, y después eventualmente viene la salvación llevada a cabo por mediación de la predicación a los elegidos. Esta parece ser el patrón más consistente con las escrituras, ¿ok? Y este es por lo general el patrón que la gran mayoría de teólogos reformados cree. Y por último está lo que es el sublapsarianismo, que es una postura más bien arminiana, donde Dios crea, primero la creación, después Dios permite la caída, después de esto Dios trae la salvación universal, con la capacidad de ser salvo para todo el mundo. Aquí entra pues, quizás el amilardianismo o cualquier otra postura donde la salvación de Cristo es universal, incluso el universalismo también cree esto. Y después de esto, Dios provee la salvación sobre la base del libre albedrío de una persona para poder responder en fe a esa salvación universal. Por supuesto, esto implica que la persona tiene un libre albedrío, implica otras cosas más que están en la teología. Y eventualmente, la aplicación de la salvación cuando la persona decide ser salvo por sí mismo. La más consistente con las escrituras, creo yo, que es el infralapsarianismo, donde Dios crea, donde Dios permite la caída, donde después de la caída Dios elige a aquellas personas que van a ser salvos y después provee el Mesías, que es el medio de salvación, y la salvación se hace
una realidad en la persona del que es elegido. Esta pareciera ser la más consistente con las escrituras, porque el supralapsarianismo hace a Dios autor del mal y el sublapsarianismo pica, creo yo, en el pelagianismo, donde el hombre tiene la capacidad de elegir y la salvación es por mi decisión personal y no por la gracia de Cristo. No, yo creo que esos puntos, dicho sea de paso, gracias por explicarlo, es importante entender, porque aunque no son aspectos esenciales de la fe, pero hay algunas de esas posiciones que afectan lo esencial de la fe, diría yo. Por ejemplo, Sí, el pensar de que Dios creó el mal es una contradicción teológica, porque cuando vemos de un aspecto ontológico, que es el ontos habla de ser, el estudio del ser y quién es Dios en su ser, entendemos que Dios no peca. O sea, en Dios no hay ni siquiera sombra, ¿verdad?, de variación. amén. O sea que estos puntos, sé que hay personas que escuchan, esos temas grandes, yo no sé mucho, yo solamente, ¿verdad?, oro y lo mi Pues hermano, gloria a Dios, siga leyendo y orando, pero entienda que estos aspectos teológicos también es importante que usted se rete la mente un poquito y entienda que hay unas razones válidas por las cuales estas posiciones existen. No son esenciales tal vez para su caminar espiritual, pero son importantes Pero, entenderlas porque esto le ayuda. perdóname que interrumpa ahí, y no solamente eso, nosotros muchas veces, Edgar, de manera consciente o inconsciente, caemos en ese error. Es que de cierta manera, aunque nosotros quizás sean estos términos para nosotros algo como que no entiendo qué significa, son palabras muy rebuscadas, es importante que entendamos, Edgar, yo creo que la forma en la que nosotros desarrollamos la vida cristiana, en este caso la Gran Comisión, está marcada por este tipo de tendencia, aunque no sepamos lo que está pasando. Si es, por Sí. ejemplo, la persona está enferma, tiene una enfermedad X y no sabe que está enfermo, puede ser que la persona no entienda lo que significa el término médico de la enfermedad, pero los síntomas que tú estás viendo en tu cuerpo, que te están afectando, y la manera en la que tu cuerpo está funcionando, no está ajena de eso. Es decir, que de cierta forma, nosotros, nuestra teopraxis es el resultado de una teología que estemos conscientes o no, es parte de nuestra vida. No, y eso, por eso digo, es importante, porque yo sé que hermanos que a veces, ¿verdad? Digo yo he hablado con muchas personas, hermano, es que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y obviamente yo sé que eso lo dicen, ¿verdad? Con buena intención, pero a veces pues es ignorante, porque entendemos que obviamente ese texto no significa cómo lo aplican, pero sí es Claro. importante, hermano, interactuar con conceptos teológicos y que el Señor y su Espíritu nos ayude a entender por qué son importantes y por qué son importantes para mí entenderlos y cómo es que esos puntos teológicos me ayudan a mejor apreciar la obra salvífica que Dios ha hecho en mí. O sea, que esa es la Amén. forma que por lo menos yo lo pienso. No es meramente unos conceptos allá en los cielos con los pájaros, no. Es algo que tiene que ver con esa joya preciosa que es el Evangelio, que es lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo es que estas ideas contribuyen a un mejor entendimiento personal para entonces poder apreciar y en momentos dados tal vez ayudar a alguien, darle información, darle claridad. No todos somos llamados a ser maestros, pero todos sí somos llamados a ser buenos verianos. Así mismo es, de poder entender las escrituras. Bueno, habiendo dicho eso, Edgar, una de las cosas que yo creo que esta tendencia, ¿no? De que los calvinistas no predican, de que ¿para qué hacer las cosas si somos predestinados? Y bueno, Juan Calvino, ¿no? Que es de donde viene el término calvinista. La historia ha demostrado que no siempre es así. No es así. El mismo Juan Calvino envió misioneros a Brasil en el tiempo en que él vivió. Ujú. Cuando estaba descubriendo América, Calvino murió en el 1569, así que América se descubre en 1492, apenas unos casi los 70 años después. Eh, de Francia salieron misioneros enviados de Ginebra, no Francia. Salieron misioneros enviados por Calvinos a Brasil. William Carey, que era un infralapsario, un calvinista infralapsario, fue fundador de las misiones en la India y todos conocemos la famosa historia de William Carey. Tú mismo tienes el nombre de tu iglesia, es el resultado de un predicador calvinista infralapsario que llegó, que es conocido como el príncipe de los predicadores modernos. Sí. Y, y así sucesivamente, cuántas personas en el mundo cristiano eh, con un corte reformado, con un corte calvinista, han sido precursores en la predicación del Evangelio. No, y pues te digo,
Para recordarle a los hermanos que están escuchando, ya llevamos un tiempito. La meta de esta conversación es de animarle a usted, si usted es miembro de una iglesia, si usted es ministro de una iglesia, a que vea con ojos frescos este llamado de la Gran Comisión, Amén. de que vea y recuerde que nuestro llamado, nosotros somos peregrinos y extranjeros. Nosotros estamos aquí, es algo temporero. Nosotros no nos vamos a quedar aquí como está. Dios lo va a hacer nuevo. Y nosotros debemos entonces mantener en nuestra mente que aunque nos sentimos un poquito, ¿verdad?, cómodos en nuestras vidas y tal vez algunos, pues Dios nos prospera un poquito más que otros y tenemos ciertos alcances, pero hermano, nosotros no estamos para eso. Si Amén. Dios nos lo da, amén. Pero tengamos mucho cuidado de a veces estar tan cómodos que nos convertimos en personas desobedientes al llamado por la cual el Señor nos salvó. O sea, el Señor nos salvó por un propósito. Y ese propósito no es solamente de adorarle y de conocerle, pero que otros puedan venir a conocerlo a través de Amén. nosotros. Y si nosotros entonces vamos a abandonar eso, pues entonces estamos de una forma inapropiada, como quien dice, anulando el propósito por el cual el Señor nos salvó. Y Amén. nadie tiene el derecho de hacer eso. Ningún Amén. pastor, ningún hermano, ni Billy Graham, nadie tiene el derecho de hacer eso. Eh, y, y, y vuelvo y digo, la meta es animarle, la meta es informarle. La meta es que usted diga, a la verdad que hay mucho que tengo que estudiar o tal vez conocer un poquito más. Dios usa los medios del conocimiento para, en muchos casos, causar avivamiento personal. Amén. Cuando usted está recibiendo nueva información que le ayuda a mejor ver su propósito en su vida como cristiano, como pastor, como ministro, como empresario, como padre, lo que sea, Dios usa esos medios para causar que usted crezca, que cambie. Wow, fíjate, yo no sabía esto. Con razón, esto no me funciona. Eso le ha pasado a todo el mundo. Ah, con Exacto. razón. Mira, ahora déjame entonces cambiar. Eso es lo que nosotros llamamos sabiduría. Amén. Así mismo. Sabiduría es la aplicación Del conocimiento. de todos los fracasos que hemos tenido, de una forma que no nos lleve al mismo fracaso. Claro, nosotros que hemos sufrido, hemos pagado un costo alto de meter las patas y dañar las cosas. Nosotros con mucho amor se lo damos a gente tal vez menores o contemporáneos nuestros. Y decirles, mira, no hagas eso, considera esto. La palabra de Dios dice eso. ¿Por qué? Porque queremos el bienestar de ellos espiritual, queremos el bienestar de ellos tal vez en su salud, en sus negocios, en sus estudios. Y eso es lo que nosotros, y hablo nosotros que somos ministros, es nuestro deseo. Así que quiero que entiendan que la idea general aquí no es que estamos tirando piedras y hablando, no, no, no. No, Estamos no, hablando exacto. de la gran comisión, la perspectiva de la necesidad de entender la gran comisión. Y hemos visto varios puntos que son algunos un poquito más complejos que otros, pero todos se armonizan. Y la meta es que usted, hermano, hermana, sea animado a seguir hacia adelante. Usted no tiene que ser pastor para ser animado en continuar la gran comisión. Right? Amén. Así que quería traer eso porque creo que muchas veces en nuestra audiencia pues, hay diferentes niveles, ¿verdad? De Ujú. intelecto, niveles de educación o de percepción. Y quisiera que todos los hermanos que todavía están escuchando entiendan que este es el motivo, este es el enfoque y esperamos que Dios pues haya podido usar estas conversaciones con ese enfoque, con esa meta de inspirarle, como que decía Pablo a Timoteo, de avivar ese don de Dios, ese fuego, ¿verdad? De que usted sienta pasión de ir a compartir el evangelio. Hermano, llévese tratados en el bolsillo. ¿No tiene tratados? Pues llámenos, vamos a conectarlo y buscarle buenos tratados. Comienza a compartir. Hermano, es que a mí se me treba la lengua. Pues mire, vamos a ayudarle para que no se le trabe la lengua. Vamos a orar, vamos a sentarnos. Lo importante, hermano y hermana, es comenzar con cosas pequeñas. Nadie Sí, nunca alcanza algo grande porque comenzó en lo grande. No, todo el mundo comienza con Cristo mismo. Samuel, ¿cuántas veces los mandó, los llevó primero, los entrenó, los enseñó, los modeló y después los mandó de dos en dos? ujú. De dos en Y dos. después más Así tarde, mismo. cuando comenzó, ¿verdad, muchachos? La persecución heavy duty, dice en inglés, todos se esparcieron, ahora estaban todos individuales. Pero Cristo en 3 años los enseñó, los preparó, los equipó y los entrenó, porque Cristo ya sabía que lo que venía era algo muy fuerte. Y yo creo, no porque soy negativo, yo soy optimista. No soy postmilenial, pero tengo un optimismo postmilenial, ¿verdad? De que Dios siga bendiciendo su obra. Hay cosas difíciles que van a venir en nuestro camino. ¿Por qué?
Bueno, porque este mundo odia a Cristo, este mundo odia el Evangelio. Lo vimos en las Olimpiadas, las cosas Así locas que es, hacen. ¿Qué tiene así que es. ver todo ese show de gente loca con las Olimpiadas? Cero, nada tiene que ver. Pero lo que este mundo ama es lo que adora y lo que adora es lo que presenta. Entonces, de esa misma forma, hermanos, seamos animados y motivados de que lo que nosotros adoramos es a Cristo. Lo que nosotros amamos es su obra. Y su obra en ese evangelio es lo que nosotros presentamos a otro con humildad, con amor, con caridad, con paciencia. Eso hay que definirlo también. Nosotros no vamos allá a Ujú. machetear a la gente. Nosotros no somos musulmanes en países, ¿verdad? No, no. Exacto, Nosotros vamos exacto. a, como Pablo, ¿te acuerdas? Que por poco podía convencer, no era porque él quería salvarlo a la fuerza, pero él quería convencerlo con argumentos bíblicos. Esos Ujú. son medios que Dios usa. Y a veces nosotros nos Totalmente. conformamos, mira, aquí tiene, aquí, y no decimos nada, no dialogamos, no entramos en diálogo, ¿verdad? A veces que pueden parecer argumentos, pero no son argumentos. Tenemos que luchar por la fe que se nos ha dado. Y yo sé que Dios, de muchas formas, de lo más pequeño a lo que más evoluciona, estoy convencido que el que está edificando su iglesia es Cristo y va a continuar haciéndolo con cada uno de nosotros. Amén, amén. Es como decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:20. Somos embajadores por medio de Cristo, rogándole a un mundo que está en pecado, que como tú decías, aquí hay pan. Un mendigo es un otro mendigo, aquí hay pan. Somos embajadores rogándole al mundo que se reconcilien con Dios. Y eso es una labor que no podemos obviar, que es parte de lo que nos toca hacer. Edgar, es un gozo, mi hermano, siempre es un gozo conversar contigo, tenerte por estos medios. Espero que no sea la última vez, que podamos hacerlo. No, chicos, yo me siento aquí, me gusta hablar contigo lo que tú quieras. Muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que el tiempo es oro y que hay muchas cosas que están en tu agenda y pues sacar este tiempecito para poder compartir. Y también si a ti que estás escuchándonos, viendo este programa, te ha servido de utilidad y de bendición, pues compártelo. Dáselo a quien tenga que dárselo por ahí y que Dios lo use para su honra y su gloria. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Entonces, un saludo para ti, que bendiciones, hermano. Estamos en contacto. Te queremos mucho, hermano. Gracias por la oportunidad. Dios te bendiga. Gracias, gracias a ti. Bendiciones.